Muy buenos días. El día de hoy con mi grupo conformado por Carlos Andrés Ruano, Andrés Pérez y mi persona Valentina Martínez les vamos a hablar sobre el Lean en la sostenibilidad. Bueno, como para dar una introducción, primero vamos a definir qué es sostenibilidad. Sostenibilidad se la define en tres ámbitos, lo que viene siendo sostenibilidad social, sostenibilidad económica y sostenibilidad ambiental. Bueno, la sostenibilidad social la podemos definir en bienestar y confort de los ocupantes, seguridad y salud de los trabajadores e impacto positivo en la comunidad. Esto quiere decir que nosotros tenemos que tener claro que todo al fin y al cabo tiene que ir para un destinatario que viene siendo la comunidad. ¿Listo? La sostenibilidad económica se basa en costos eficientes a largo plazo, durabilidad y resistencia. Esto quiere decir que la durabilidad y resistencia de nuestros proyectos, nosotros buscamos que la vida útil de todo lo que lleguemos a hacer no venga siendo solamente de 1, 2, 6 años, sino que en el ejemplo de la construcción, un edificio, estamos construyendo algo para toda la vida. Entonces, lo que se busca con esta sostenibilidad es no estar haciendo renovaciones, mejoras y demás, sino que lo que se construya pueda prevalecer a lo largo del tiempo y de su vida útil. Uso de materiales locales también viene incluido en la sostenibilidad económica, haciendo que la economía local se vea beneficiada, acortándonos a nosotros también costos de transporte y demás. La sostenibilidad ambiental se abarca más que todo en el uso de materiales sostenibles, materiales reciclados, agregados, y demás. La eficiencia energética también es considerada una sostenibilidad ambiental que nos ayuda más que todo a la planificación. Esto viene desde la planificación de las viviendas, haciendo uso también de la luz natural y en caso de hacer la luz artificial, verlas más que todo por luces LED y demás. En la sostenibilidad ambiental encontramos también gestión del agua, que nos ayuda como a hacer recolección de aguas lluvias, reutilización de este material y demás. La reducción y residuos de emisiones vienen siendo parte de esta debido a que, como bien sabemos, los residuos de construcción es algo que aporta mucho al medio ambiente. Entonces, se busca que esta sostenibilidad de residuos se vea embarcado en el aprovechamiento de estos y disminuir los transportes, que es lo que más CO2 nos genera en el ambiente. Listo. Continuando con el tema de los conceptos, vamos a definir ahora lo que sería Lean. Para esto, primero vamos a remontarnos a la primera revolución industrial que se generó en 1760, donde con la invención de las máquinas que se usaban con combustibles, se produjo lo que se conoce como una producción artesanal que dio pie a que naciera la industria manufacturera, la cual sentó las bases para el Lean. ¿Cómo lo hizo? Resulta que entre la segunda y tercera revolución industrial en 1914 a 1990, con la invención de la energía y el uso de tecnologías, se inició la producción en masa, en la cual la industria automotriz tuvo un gran éxito que se reflejó en la creación del sistema de producción Toyota, el cual generó y agregó el concepto de calidad total a la producción en ese momento de automóviles que se hacía. Con esto, Lean tomó estas bases para poder sentar y crear sus principios y cómo se integró a la construcción. En 1992, el doctor Koskela hizo un análisis, un benchmarking, es decir, de las cosas buenas que se estaban practicando en la industria manufacturera para llevarlas a la industria de la construcción, ya que él encontró que solamente el 54% de los cronogramas de las obras se ejecutaban en los tiempos establecidos, dando pie a que en 1993 con otros colegas crearan el Grupo Internacional de Lean Construction. ¿Cuáles eran los objetivos de ese grupo internacional? Identificar que la productividad que aportaba a la economía mundial de la construcción era demasiado baja y poder identificar unos desperdicios para poder optimizar esa productividad. Estos desperdicios fueron denominados como 7 más 1, entre los que caben destacar o explicar los siguientes. El primero es el transporte, que tiene que ver con la ubicación de los materiales cuando no planeamos bien la ubicación estratégica del almacén. El segundo es el tema del inventario, cuando pedimos en exceso y no verificamos las cantidades que tenemos en existencias.
El tercero es los movimientos relacionados con trasladar equipos de forma manual y no utilizar herramientas tecnológicas para esto. El cuarto son las esperas que se producen por no contar con el material o el personal para ejecutar una actividad. El quinto es el exceso de procesamiento, que cuando arrancamos las obras sin tener con los diseños completos. El sexto es la sobreproducción, cuando no estimamos las cantidades que vamos a generar. El séptimo son los defectos que se generan por pasar por alto la calidad y origina lo que se conoce en construcción como reprocesos. Y por último está la mano de obra que no cuenta con el personal idóneo para poder realizar las actividades. ¿Cómo se basaron para identificar estos objetivos? A través de las herramientas que Lean ofrece y las adaptaron a Lean Construction. Entonces, entre esas, las principales que conocemos o muy populares está BIM y está el Last Planner System, y también está en las imágenes el reporte A3, permite identificar las causas de un problema a través del diagrama de pescado, de espina de pescado, y establecer unos objetivos para poder contrarrestar estos problemas y obviamente un plan y unas estrategias que deben ser hacerse un seguimiento para poder identificar si están siendo o no efectivas en nuestra solución del problema. También tenemos la metodología Kanban, que permite en un tablero establecer las tareas que están pendientes y hacer su seguimiento en cuanto al cumplimiento de esas tareas. Y por último, encontramos la herramienta de las 5 qué y las 2 cómo, que me está originando el problema, cuándo me está originando el problema, dónde me lo está originando, quién es el responsable de ese problema y por qué se está generando ese problema y cómo voy a hacer la intervención de ese problema, identificar cuánto me va a costar ese problema. Damos pie así entonces a entender un poco de la sinergia de Lean y sostenibilidad. Para esto, primero debemos entender como sociedad que el uso excesivo de los recursos y la generación de los residuos está comprometiendo como tal la sostenibilidad del planeta. Por este motivo, muchos investigadores han iniciado la exploración de cómo emerger Lean en la construcción. Sí, es decir, optimizar los recursos, ya que la industria de la construcción consume aproximadamente el 50% de los recursos naturales, consume el 40% de la energía y genera el 50% de los residuos de construcción. Entonces, en este caso, tenemos al ingeniero Luis Fernando Botero, profesor de la Universidad de AFIT de Medellín, quien establece esta propuesta para poder hacer la integración de estos dos conceptos. La propuesta se basa en los tres pilares que ya hemos mencionado: el desarrollo sostenible, que a partir de esta define no comprometer la capacidad de las futuras generaciones, pero satisfacer las necesidades que tenemos en el planeta, a través de la construcción estableciendo unos objetivos que permiten optimizar el uso de los recursos naturales, no acumular los residuos y obviamente satisfacer la demanda de los productos o servicios que tenemos actualmente. Pero esto se va a lograr a través de apoyarnos en Lean Construction, en los principios que Lean trae, que permiten identificar las pérdidas y mejorar el proceso de producción y obviamente agregar valor al producto final. Y esto se resume en un modelo final, es decir, cambiar esa producción artesanal y en masa que se generó hasta la década de los 90 y pasar a un modelo de producción Lean que tiene tres pilares. La transformación, que corresponde a que desde la etapa de diseño se hagan los fundamentos claros y adecuados para poder garantizar la vida útil a lo largo de todo el ciclo de vida de un proyecto, es decir, desde el diseño, la construcción y la operatividad. Y también el flujo, que permite poder ejecutar todas las actividades de un proyecto de construcción sin tener retrasos en los cronogramas, para poder generar valor en el sistema ambiental y en el sistema social al que le estamos entregando nuestros productos y servicios. Esto ha permitido que muchos investigadores también empiecen a explorar ese campo de acción para poder traer matrices y métodos cualitativos y cuantitativos de calificación para poder hacer la sinergia de estos dos conceptos. Entonces, en 2015, el ingeniero Vasconcelos propone esta matriz de interacción en donde, a partir de los 11 principios que tiene el Lean Construction, ¿sí?, hace la interacción del cómo se podría implementar estos principios en los tres pilares fundamentales de la sostenibilidad, desde el punto social, desde el punto ambiental y desde el punto económico. Establece unos criterios para poder permitir esa
es el enlazamiento entre los principios y los criterios de sostenibilidad que él propone en esta matriz de interacción y así poder dar pie a un primer paso para poder hacer la sinergia de estos dos conceptos y contribuir al desarrollo de los proyectos de construcción. Bueno, beneficios del Lean en la sostenibilidad. Nosotros definimos los beneficios del Lean en la sostenibilidad como cuatro principales que vendrían siendo la reducción de desperdicios, reducción de emisiones, conservación de recursos y la mejora del entorno del trabajo. Bueno, la reducción de desperdicios en los principios del Lean, lo fundamental que es diseñar herramientas para eliminar flujos de trabajo ineficientes. Esto es para igualar o generar menos residuos. ¿Listo? En la reducción de emisiones, lo que buscamos es optimizar la logística de los proyectos y manipular el suministro de materiales más eficientes, así como lo acabo de mencionar mi compañero Carlos, en su almacenamiento, disposición y entrega del producto. A nosotros no nos sirve de nada tener materiales guardados por 3 meses o que nos lleguen a sobrar y estos después lleguen a vencerse. Eso es un desperdicio y aparte genera una emisión. También la generamos con los transportes de materiales a la hora de estar pidiendo de poquito en poquito. Es mejor saber cuánto se nos va a ir, hacer un buen almacenamiento de esto y ver los tiempos y demás. En la conservación de recursos, eh, utilizamos un uso más eficiente de los materiales, como lo mencioné anteriormente, y de la mano de obra. Nosotros, al tener destinados por Lean, gracias a su planificación desde el antes, el durante y el después de la ejecución de un proyecto, al tener todos los parámetros medidos en tiempos, en cantidades y demás, esto nos ayuda a que todo sea más sostenible con los recursos naturales. Mm, el mejoramiento del entorno del trabajo, este está enfocado más que todo en la sostenibilidad social. Se trata de disminuir la tasa de accidentes y por ende los tiempos muertos y reprocesos. Barreras y oportunidades para la integración del Lean y sostenibilidad. Nosotros dividimos como barreras lo que viene siendo las dificultades de cuantificación y el enfoque de beneficios económicos y como oportunidad la presión de sostenibilidad y reorientación estratégica. Cuanto a las dificultades de cuantificación, no son beneficios que se cuantifiquen tan fácilmente cuánto es el aprovechamiento ambiental que se genera y esto no se va viendo de inmediato. Entonces muchas empresas se prefieren como no lo utilizan de inmediato debido a esto. El enfoque de beneficios económicos, eh, como lo mencioné, no se evidencian de inmediato, sino que esto se da en un largo plazo, lo cual puede llegar a eclipsar el potencial que tiene esta planificación. En la presión de sostenibilidad, nosotros lo vemos como un lado positivo, lo que viene siendo la presión, porque al internar estos métodos y ver los buenos resultados, estos se siguen enfocando más en buscar alternativas e investigar más acerca del tema para darle un mayor enfoque. Eh, lo que viene siendo la reorientación estratégica, perdón, sería considerarlos no solo como unos resultados colaterales, sino irlos viendo poco a poco en las empresas como un objetivo fundamental. Esto con el fin de poder darle un mayor peso y esto nos genera un valor agregado en todas las empresas. Si ustedes se dan en cuenta ahora en los proyectos que tenemos últimamente, nosotros vemos un enfoque que viene siendo más amigable con el medio ambiente y siempre se hace mucho énfasis en proyecto magno certificado en LEED, ahorro de energía, paneles solares y eso llama la atención, no solo para nosotros, sino para también nuestros compradores que vienen siendo nuestros clientes o el personal enfocado de los proyectos, debido a que a ellos les vamos mostrando que no solamente es un plus, sino que a ellos a lo largo del tiempo lo que viene siendo paneles solares les va a ayudar a mermar sus gastos en lo que vienen siendo sus recibos de agua, sus recibos de luz, pues de luz en los paneles solares y los de agua con las recolecciones de agua lluvias o métodos finales para la reutilización de esta misma. En el futuro del INE en la sostenibilidad,
nosotros consideramos varios factores que viendo siendo las fases de planificación, fases de construcción, operaciones a largo plazo, desarrollo de macros, perdón, y el establecimiento de métricas. Al considerar la práctica Lean no solo como etapas de planificación y construcción, sino también operaciones a largo plazo, esto nos ayuda a preocuparnos por los temas ambientales, no solo la construcción en su momento de ejecución, como lo mencioné, sino en la vida útil del proyecto. Para seguir investigando y estableciendo macros claros, métricas, esto nos ayuda a tener un enfoque sobre la sostenibilidad ambiental, sociales y económicas, ver cómo cada uno de estos pasos nos va a ayudar a enfocarnos en estos temas y cómo los vamos a poder abordar de manera clara y consciente. Sabemos que la construcción sostenible es una respuesta a los desafíos ambientales y por ende el desarrollo de la construcción y la industria. Mm, con base en eso y ya aplicado a lo que es todo el gremio de la construcción, se debe contemplar que hay sistemas de calificación sostenibles que se han implementado para evaluar y calificar las características que tienen los edificios y los proyectos en términos de sostenibilidad. Sin embargo, estas calificaciones a veces se implementan de manera independiente a lo que son las metodologías como que son prácticas en términos de Lean Construction. Entonces es a raíz de esa condición y de esas diferencias donde existe la necesidad de realizar un estudio más profundo sobre qué conocimiento o para concluir cómo se integran lo que es el desarrollo sostenible y Lean Construction. También para contemplar como conclusión, digamos, qué percepción pueden tener los constructores, desarrolladores de proyectos demás relacionados sobre los procesos de certificación. Entonces, a raíz de la investigación, se diseña toda una metodología cualitativa para evaluar y generar y medir esa percepción. Se parte el primer paso, digamos, sería la revisión de la literatura y se identifican criterios con base en una búsqueda, en una referencia bibliográfica de una serie de autores que hablen puntualmente sobre los temas. Ya después con ese insumo, pues se procede a realizar, digamos, y a diseñar unas entrevistas y se expande el alcance desde un nivel nacional a un nivel internacional. Para clasificar a los entrevistados nacionales se contempla como criterios y como reglas empresas, entidades o personas que estén desarrollando sus proyectos con certificación LEED. Se habla de la certificación LEED en Colombia, pues puesto que esta es como la más popular o la más conocida que hay a nivel nacional. Eh, se, También se contemplan unos criterios de inclusión y también se habla de cómo se debe llegar, digamos, a nivel internacional y cómo se conseguir la información a nivel internacional. Para eso se utilizan nuevas tecnologías o herramientas más sencillas que pues prácticamente es a través de Google Forms y estos envían a los otros objetivos de los que se quiere tener respuestas. Después de eso, se establece que el alcance es sobre 38 países y que esos 38 países deben estar ubicados en los 5 continentes para poder tener esa percepción global y que pues por ende se concentran muchos de los encuestados en lo que es Estados Unidos. Entonces, del total de los encuestados, pues tenemos una gran parte de Estados Unidos, Colombia y los otros continentes. Después de obtener la información, pues se hace un análisis de datos, se hace un análisis cualitativo de esa información que se obtiene y se utiliza, se textualiza, se identifican patrones, se identifican tendencias y adicional a eso se monta todo un análisis sobre esos datos y se hace el apoyo, por supuesto, sobre programas o software que ya se sirven como herramienta para este tipo de procesos. Este proceso metodológico pues permitió escoger la información que es valiosa y la que realmente sí tiene una relación directa con los temas de sostenibilidad y Lean, y ahí se filtra para que después tener, digamos, esa base de datos que es el objeto de lo que
nosotros necesitamos evaluar. Finalmente, ahora pues vamos a hacer, digamos, una descripción de lo que son los encuestados o los que responden. ¿Sí? Finalmente, la investigación involucra a lo que son 200, cerca de 200 profesionales y enfocados en lo que son ingenieros y arquitectos. Ellos comparten experiencias a lo largo de sus proyectos y se establecen unos criterios con unas bases para incluir, para comenzar a clasificar quién se debe incluir y quién no se debe incluir. Dentro de los 5 criterios, pues se utilizan como estándares como pues, el tipo de proyectos, se enfocan en proyectos más comerciales, oficinas, y se sacan proyectos, por ejemplo, de hogar y otro tipo de proyectos, y después se contemplan como otras clasificaciones, como se utilizan métodos de calificación, evaluación y demás, y así sucesivamente hasta llegar a un punto cuáles son los desarrolladores o que se deben contemplar dentro del proceso de las entrevistas. Al final, en Colombia, pues se destacan factores como el tipo de proyecto y la experiencia que tienen en en proyectos sostenibles. Luego, hablamos de lo que son otros 2 criterios y son las encuestas que vamos a seleccionar para aplicar en esos proyectos. Finalmente, tenemos que todo ese proceso pues, se genera como una cadena para tener una información de valor donde se tiene que hay entrevistados, una recolección de información, se habla de que hay un análisis, una extracción de esa información y que se habla y se prepara la información para luego tener, digamos, un texto analítico y que pues, se le pueda aplicar cierto grado de ingeniería para tener unos datos que pueden ser analizados y minados para después obtener gráficas, reportes, resultados y demás, y después ahí sí tener como unas decisiones, unas conclusiones y generar un panorama, una imagen de lo que es el resultado de la investigación. Eh, Finalmente, hablamos de lo que sería que, en conclusión del resultado de esa investigación, es que los encuestados coinciden en que si bien es cierto que es de interés de ellos aplicar estrategias de Lean y tener temas claros sobre la sostenibilidad, esto tiene una barrera muy importante y es el desconocimiento de estas estrategias. Entonces, y también su promoción. Esto evita que se puedan hacer aplicadas y que se contemplen dentro de los nuevos proyectos. En algunos casos se tiene la creencia de que al aplicar esto se genera una imagen favorable para la empresa y adicional a eso, algunos creen que puede tener un impacto en la rentabilidad de los proyectos. Puede ser positiva o puede ser negativa. Negativa de pronto en el corto plazo, pero en el largo plazo puede convertirse en una rentabilidad positiva. Finalmente, como en conclusión general de lo que es Lean y su relación y cómo se integra con el desarrollo sostenible, pues debemos partir que son dos filosofías que se desarrollaron en contextos totalmente diferentes y que tienen intereses distintos. Sin embargo, en la medida en que se incluyen en los proyectos de manera aislada, se llegan a integrar porque desde un cierto punto de vista comparten objetivos similares, que es la disminución de consumo de recursos, optimización de los procesos y eficiencias, que al final resulta en un manejo, digamos, integral de los desarrollos de los proyectos que generan un valor agregado y que finalmente también agregan una satisfacción al cliente. Entonces, a pesar de tener esos contextos y esos desarrollos independientes, llegan un momento en el desarrollo y en la ejecución de la obra donde se logran integrar. Es a raíz de eso donde los desarrolladores de los proyectos, si finalmente logran obtener el conocimiento y la promoción necesaria, que es donde hay esa barrera y esa falencia, se podría decir que se podrían integrar de manera satisfactoria y muy objetiva lo que sería la construction y el desarrollo sostenible. Entonces, lo que tendría lo que tendría efectos positivos para cualquier desarrollo del proyecto. Gracias.
Las referencias se tomaron como bases para esta presentación tres artículos. El primero es examinar la interacción entre el Lean y la sostenibilidad. El segundo es interacción del Lean Construction y la sostenibilidad y sistemas dinámicos. Y el tercero es un caso de estudio como investigación. Marica, justico.